Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 646. 646 es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar unos minutos para que aquellas personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar con nosotros. De igual manera es muy importante recordarles los días de oración, que son los días viernes, sábado y lunes a las 8 de la noche. Les pido que se organicen, que estén atentos. La intención es que nos concentremos para que la palabra del Señor nos hable a cada uno de nosotros. Recordarles el compartir y darle me gusta hace parte de el participar en este grupo. Les pido que lo hagan no para que seamos más conocidos, sino para que podamos llegar a personas que no conocen a Jesús. Les pido entonces que estén compartiendo con aquellos que no conocen a Jesús, con aquellos que tal vez han estado disgustados con ustedes por muchos años, tal vez con aquellas personas que nunca les aceptan una visita a la iglesia. Esas son las personas con las que debemos aprovechar la posibilidad de predicarle el evangelio, y si no nos permiten hacerlo cara a cara, lo podemos hacer enviándole estos links de oración. Vamos entonces a dar un tiempo más para que entren las personas. Recordarles que estamos haciendo la lectura de la Biblia capítulo a capítulo, libro por libro. Ya nos encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 21. El tema que vamos a trabajar hoy es un tema realmente muy bonito. Lleva por nombre una tomografía al corazón. Una tomografía al corazón. Y lo vamos a basar en Segunda de Crónicas capítulo 21. Bien, recordarles también en este caso que nuestra intención también es que a través de la oración pues podamos conocer más al Señor. Es algo que definitivamente sabemos que nos bendice, nos ayuda. Entonces por eso aproveche el espacio de oración para pedir por su familia, para pedir por su salud, para pedir por su crecimiento espiritual. No permita que en estos momentos cuando nos reunimos se disipe, usted se distraiga por las situaciones que pasan, ¿no? Es muy particular ver cómo la gente se distrae porque suena una puerta, porque un niño llora, porque el jogón está sonando. Por cualquier situación nos distraemos cuando se trata de estar en la presencia del Señor. La pregunta es: ¿por qué cuando estamos en un trabajo no nos pasa, no? ¿Por qué en ciertas actividades del mundo no nos distraemos ante absolutamente nada? Yo creo que es para reflexionar antes de empezar y para ponerlo en práctica inmediatamente después de empezar, ¿verdad? Que nosotros podamos entender que a Dios le agrada que nos concentremos en Él. Que pasamos 24 horas del día en el mundo y que ahora le vamos a dedicar media horita, 40 minutos. Qué bueno que se los dediquemos a Él. Si vamos a compartir, hagámoslo de una vez para que luego no estén a la mitad de la reunión o de la lectura escribiéndole mensajes a otras personas, haciendo publicaciones. No, que cuando ya empecemos con la oración sea un momento en el que ya nos dispongamos a solamente escuchar la palabra y a estar en la oración. Vamos entonces a orar. Ponga toda su concentración y su fervor en esta oración. Amado Señor, mi Salvador, mi precioso Dios, te agradezco en esta noche, Señor, porque tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más, Señor, un día más. Señor, muchas gracias por todo este tiempo delante de tu presencia. Perdónanos porque a veces, Señor, no somos agradecidos al entender que en tu misericordia hemos podido prevalecer y permanecer durante todo este tiempo, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por dejarnos la Escritura, por dejarnos al Espíritu Santo. Gracias por el sacrificio de Cristo, Señor. Gracias aún por la comida de hoy. Gracias por la vida, Señor. Gracias por cada persona que pones en nuestro camino para que le hablemos de ti. Señor, hoy hay una oportunidad para aquellos que no te conocen. Se predicará el Evangelio y por eso te pido, Señor, que seas tú
doblegando los corazones, aún los más duros, Señor, aún aquellos que insisten en ofenderte, Señor. Te pido perdón por mi vida, te pido perdón por mis pecados, Señor. Por los méritos de Cristo me acerco a ti, Señor, y espero recibas mis oraciones, Señor, y me ayudes a predicar tu palabra. Amado Dios, compadécete de aquellos que nos escucharán hoy, mañana u otros días, Señor, a través de esta oración. Por favor, permíteles conocerte, Señor, que si ellos en este momento, a través de estas circunstancias, te buscan, Señor, que tú te dejes hallar de ellos, que tú les perdones y les recibas, que tú pongas a tu Hijo, Señor, para que ellos puedan entrar con justicia delante de ti. Amado Dios, esto te lo pedimos en el bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Segunda de Crónicas 21 dice así: Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia, y les engendró también ciudades fortificadas en Judá. Pero el reino se lo dio a Jorán, porque era el hijo mayor. Cuando Jorán se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los edomitas lo cercaron a él y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Desde entonces Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libná, que en ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió porque Jorán abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Además, Jorán se construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje: Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. El Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra Jorán. Así que marcharon contra Judá y la invadieron, y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real junto con los hijos y las mujeres de Jorán. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el mejor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió, en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera o funeral en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin que nadie guardara luto por él, y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Mis hermanos, este es un texto triste, un texto fuerte, pero es un texto para aprovecharlo. Segunda de Crónicas capítulo 21 nos muestra una realidad, nos muestra el corazón humano. Hace apenas unos días atrás, unas semanas atrás, algunos lo saben, mi madre sufrió un accidente
en el que una moto la arrolló mientras caminaba por un andén, cuando iba con uno de sus nietos. Afortunadamente no pasó a mayores, pero mi madre sufrió una fisura en una de sus rodillas, en la rodilla derecha. Esa fisura fue detectada mediante una tomografía en la que yo pude presenciar ese examen, y cuando la hicieron, a mí me impactó que se podía ver con claridad los huesos, los músculos, los ligamentos y por supuesto la lesión. Les cuento esto porque el capítulo de hoy lleva por nombre una tomografía del corazón, refiriéndome a Jorán, el rey de Judá, que apenas murió su papá, que había dado un excelente ejemplo de cómo ser rey. Este nuevo rey, Jorán, mató a sus hermanos, abandonó la adoración genuina a Dios e impuso el culto pagano en Judá, razón por la que el Señor le impuso un castigo terrible, pero justo. Por eso vamos a ver dos características del corazón humano. Hoy usted va a poder ver una tomografía del corazón humano en estas dos características que nos van a ayudar a confiar más en Dios y menos en nuestro corazón. Número 1. Primera característica del corazón humano: está inclinado hacia lo malo. El corazón humano está inclinado hacia lo malo. Dice el versículo 5 al 7, Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab, pero el Señor no quiso destruir la dinastía por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre la lámpara para él y sus descendientes. Para entender bien esta característica de que el corazón humano está inclinado hacia lo malo, notemos que Jorán era hijo de Josafat. Josafat tuvo ires y venires con el Señor, altas y bajas, pero fueron más las altas. Fueron más los aciertos de Josafat. Las evidencias de que este hombre en realidad conocía al Señor, nosotros las hemos podido estudiar. Usted puede escuchar cuando pueda, si no lo ha hecho, los capítulos anteriores donde estudiamos la vida del papá de Jorán, y algunas de sus decisiones fueron realmente impresionantes, como el ayuno que ordenó hacer al pueblo cuando lo atacaban, o el quedarse quieto en medio de la guerra por orden del Señor para que los salvara. Es decir, Jorán había visto a un buen padre, tenía un buen ejemplo, pero aún así, este hombre decide ofender al Señor, decide hacer todo lo contrario a lo que su padre había hecho. De hecho, habían salido de un periodo de paz en Judá, y su hijo no tomó ese ejemplo, sino que es interesante que el texto nos muestre que Jorán siguió los pasos de Acab. Eso me pareció interesante, entonces busqué, porque este tema ya lo habíamos trabajado. ¿Quién era Acab? Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Acab, hijo de Onri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Qué detalle que nos da el texto, ¿no? Fue uno de los reyes que más ofendió al Señor. Es decir, no solo fue que Jorán se desvió un poco, sino que decidió reinar como el peor de los reyes que había existido en Israel. La pregunta es, ¿por qué? Porque si este hombre había visto la bendición de ser obediente a Dios y la desgracia en la que vivía Israel por haber abandonado al Señor. La respuesta, mis hermanos, se encuentra en el Edén. La respuesta se encuentra en Adán y Eva. Recordemos que estos dos personajes estaban en una situación inmejorable. Ellos no habían pecado nunca. Ellos tenían todo lo que necesitaban para vivir en compañía de Dios. Ellos realmente eran felices, hasta el día en que fueron tentados por Satanás, y ante la decisión de elegir si creerle a Dios o creerle a Satanás, eligieron creerle a Satanás. De la misma manera le sucedió a Jorán. Aunque la decisión era evidente y sencilla, obedecer a Dios y seguir el ejemplo de su padre, el corazón de Jorán se inclinó hacia lo malo, mató a sus hermanos,
se dedicó a ofender a Dios. Y entonces Jeremías nos revela en sus palabras, que son inspiradas por el Espíritu de Dios, el dictamen del corazón humano. Dice Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón humano, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Y alguno dirá, menos mal que es el Antiguo Testamento. Pero si vamos a Mateo, capítulo 15, entonces Jesús es como que le está diciendo, Jeremías tenía razón. El Espíritu Santo ya lo había dicho, Mateo 15:19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Es claro por la Biblia y por las evidencias humanas que nuestro corazón es perverso y que está inclinado hacia lo malo. Es por eso que todos nosotros debemos pedirle a Cristo que cambie nuestro corazón, que nos dé uno nuevo, capaz de ser receptivo y obediente a la palabra de Dios. De otra manera, sin un corazón nuevo, nunca vamos a poder ver la real condición de nuestra alma. Siempre veremos la de los demás, pero no la nuestra. En cambio, si le pedimos eso al Señor y Él nos concede un nuevo corazón, ahí sí vamos a poder ver la necesidad que tenemos de Cristo. Ahí lo podremos buscar de corazón. Número 2, mis hermanos, al corazón humano no le importan las consecuencias. Esta es la segunda característica de esta tomografía al corazón humano. No le importan las consecuencias. Dice el versículo 12 al 15. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y todas tus posesiones, y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas, tan grave que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. El corazón humano, hablándolo físicamente, es un órgano vital. Es interesante que la Biblia utilice este órgano o la palabra corazón más de 1000 veces. En la Biblia se utiliza esa palabra más de 1000 veces. Y es para compararlo con ese lugar donde se asientan nuestras emociones y nuestros deseos. Recordemos, esas emociones y esos deseos están inclinados hacia lo malo. Por eso a una persona no le importa el suicidio, no le importa causarle daño a los demás, no le importa a Dios. Una persona sin Cristo solo se preocupa por sí mismo, por satisfacer sus propios deseos. De pronto usted no me cree, pero créale a la Biblia, mire la conducta de Jorán. Aunque Jorán sabía que sus actos llevarían al pueblo de Judá a la debacle, porque no era solo que él se iba a afectar, sino que en el momento que Judá obedecía las órdenes de este rey, también iba a pecar delante de Dios. Y por eso el juicio también recayó sobre el pueblo. Se dice que la plaga también le cayó al pueblo, que la enfermedad también le cayó al pueblo, y que él enfermaría hasta que sus intestinos se le salieran. Pero adivinen qué, a Jorán no le importó nada. Esto, mis hermanos, es una clara evidencia que cuando nosotros no somos guiados por la palabra de Dios y permitimos que nos guíen las supersticiones, los sueños, las visiones, la cultura, la tradición, lo que tal me dijo, quedamos a merced de nuestra voluntad y no la de Cristo. De hecho, por ejemplo, en mi caso, yo muchas veces ofendí a Cristo y en muchas ocasiones no me importaba
aun cuando sabía que Dios en su reprensión podía herirme y hasta quitarme la vida. Pero yo era muy obstinado. En algún momento el Espíritu Santo me permitió entender que caminaba hacia un abismo. Y solo ahí le pude pedir perdón, solo ahí pedí ayuda. Jesús me perdonó, me restauró y me permitió avanzar en la fe. Es lo que usted debe hacer. Ahora yo le doy las gracias y anhelo que aquellos que me escuchan reaccionen. Porque esperar un día más será fatal. Dice Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18, algo que me pareció o me parece impactante. Es un texto que conozco de hace años, pero uno lo vuelve a leer y dice, wow, es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Cuando uno compara lo que yo voy a leer a continuación con la vida de Jorán, entonces entiende uno un poco mejor. Hay gente que cuando ocurren las maldades en la tierra, incluso de parte de familiares, insultos, ataques, soberbias o violencia familiar, violencia en los colegios, violencia en la sociedad, la gente dice, ¿y este por qué haría esto? ¿Por qué este es tan malo? Ay, pero ¿por qué no va a la iglesia? Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18 tienen la respuesta. Es decir, a veces el no leer o el no entender o el no acordarnos de lo que dice la Biblia nos lleva a decir o a preguntarnos el por qué pasan ciertas cosas, cuando la Biblia ya nos dio respuesta. Romanos 3, 9 al 18 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay ni un solo justo, ni siquiera es uno. No hay nadie que entienda. Escuchen, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay un solo justo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este texto describe la realidad humana, la realidad de cada ser humano que no conoce a Cristo. El problema, mis hermanos, es que ninguna persona, ninguna de las que no conocen a Cristo acepta esta verdad. Y por eso es que nosotros hemos sido llamados a hacérselo saber a esas personas. Porque, escúchenme bien, si ellos no saben esas malas noticias, de que están en esa condición, de que su corazón está inclinado hacia lo malo, de que a su corazón no le importan las consecuencias del lugar al que va a ir si no acepta a Cristo, si no conoce a Cristo, si esa persona no conoce esa mala noticia, de que está muerta en sus delitos y pecados, de que está condenado al infierno, si ellos no conocen ese dictamen de su corazón, de ninguna manera buscarán ayuda. Pero si se los decimos, y el Espíritu Santo nos ayuda como ha prometido hacerlo, esa persona va a reaccionar entendiendo que necesita pedirle perdón a Cristo. Porque ahora esa persona sabe que a su corazón no le importan las consecuencias de la vida que está llevando, que su corazón lo está guiando hacia lo malo, porque está desviado hacia lo malo. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, hoy te agradecemos por esta preciosa palabra, Señor. Es tu evangelio, Señor, es tu palabra. Hace tantos años, Señor, se escribió el libro de Crónicas y nos dejaba plasmado como un hombre que tenía todas las posibilidades de agradarte, Señor, que aún había tenido los mejores ejemplos en los dos últimos reyes, decidió por cuenta propia, Señor, el matar a su familia y el integrar en Judá un culto a los dioses paganos para ofenderte
hasta el punto en que tu ira se descargó sobre la vida de este hombre, Señor. Es una realidad, Señor, que nosotros estamos inclinados hacia lo malo hasta que conocemos a Jesús. Por eso yo te pido, mi amado Señor, que si alguna de las personas que se conectan a nuestro grupo, Señor, aún aquellos que llevan años participando, aún no te conocen, aún sienten que no son tan malos, aún sienten, Señor, que a pesar de su maldad pueden agradarte, yo te pido que los convenzas en esta noche, Señor, de que si no se arrepienten, podrían terminar, no como Jorán, que se le salieron sus intestinos y murió, sino que podrían terminar peor, en un infierno de fuego, cada día despertando sabiendo que pudieron haber ido al cielo, haber estado con Cristo por la eternidad. A veces no entendemos que el dejarnos llevar por nuestras emociones, por las cosas que el mundo nos ha mostrado, por lo que en el pasado hemos disfrutado, por los deleites de la vida, son cosas que nos llevarán al final a perdernos en la oscuridad y en las tinieblas de este mundo. Señor, hoy te pido perdón, Dios, por todo ese tiempo que yo le dediqué a este mundo, Señor, y te pido que le ayudes a mis hermanos a entender que este es el momento de decirle a Jesús que le necesitamos, que Él es nuestra única ayuda, que Él es nuestra única posibilidad de que nuestro corazón ya no se incline hacia lo malo, sino que ahora se incline a las buenas obras que tú preparaste de antemano para aquellos que aman a Cristo Jesús. Señor, hoy te pido que nosotros tengamos un entendimiento de que nuestros deseos y nuestras acciones, cuando no conocemos a Cristo, no tienen ninguna intención ni ningún sentimiento sobre las consecuencias que puedan venir por esas acciones. Nuestro corazón, nuestra alma, no tiene en este momento la más mínima intención de advertirnos o prevenirnos de lo que nos puede pasar si continuamos ofendiéndote. De hecho, en la vida de Jorán, a pesar de la advertencia del profeta Elías, él continuó su camino. Señor, porque tú eres tan misericordioso que aún después de que te hemos ofendido, tú envías a nosotros, Señor, personas que nos hablen y que nos instruyan en el camino, Señor, que nos permitan entender tu palabra, que nos permitan humillarnos delante de ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, nosotros necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda, Señor, porque somos fríos, Señor, ante tu palabra. Aun cuando tú nos estás hablando y son temas tan delicados, nos quedamos dormidos, nos distraemos. Cuando estamos orando, miramos hacia todos los lugares como desesperados esperando que pase el tiempo, porque no sabemos qué hablar contigo, Señor, porque es una clara evidencia de que no estamos teniendo una comunión contigo, Señor. Las personas no entienden que su cuerpo, su mente no los llevará a entender las consecuencias de enfriarse al punto de no sentir deseo de hablar contigo. De hecho, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario fue devolverle a los hombres la posibilidad de hablar contigo, Señor. Pero las personas que tienen esa oportunidad hoy no la valoran, sino que utilizan ese momento para hacer otras cosas, porque no entienden que su corazón los está desviando hacia lo malo, porque no entienden que Satanás se ha hecho experto en este mundo de hacer que las tinieblas avancen en nuestra vida y que la vida espiritual retroceda, que no seamos luz, que no seamos sal. Se ha hecho experto en volvernos inútiles en el reino de Dios. A Satanás tampoco le importan las consecuencias, de hecho él desea vernos destruidos. Por eso hoy, Señor, yo te pido que abras nuestros ojos y que nos permitas entender, Señor, que tal vez estos espacios de oración sean espacios que vamos a extrañar si alguno de nosotros cayera en el infierno a causa de nuestra necedad, a causa de nuestra frialdad contigo, a causa de nuestra irreverencia para contigo, Señor, al no entender
que es más fácil para el ser humano inclinarse a alejarse de ti que al acercarse a ti. Amado Dios, gracias por esta oración. Te pido por aquellos que están sufriendo, Señor, enfermedad, pruebas, hambre, Señor. Clamaremos cada vez que podamos por esas personas, Señor. Sabemos que tú nos escuchas y sabemos que tú estás con aquellos que te claman a ti día y noche, Señor. Te pido para que les ayudes y los escuches, para que seas tú el consuelo de aquel que tiene un dictamen médico desfavorable, Señor, y que sabe que no tiene oportunidad. Tal vez esa sea la primera oportunidad para que esa persona se acerque a ti. Por aquellos, Señor, a los que tú has sanado, te doy las gracias. Por aquellos milagros que todavía haces en esta tierra, te doy las gracias. Sé que tu mano poderosa puede seguir obrando, Señor. Te pido para que tú, Señor, nos ayudes a ver tu gloria en estos días, para que tú manifiestes tu bondad. Amado Dios, gracias te doy por escucharnos en esta noche, Señor. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la oración, que podamos buscar nuevamente ese primer amor que hemos perdido, que muchos han dejado atrás, tal vez por el exceso de conocimiento y la falta de oración, tal vez, Señor, por habernos dejado llevar por nuestras emociones hacia cosas que no nos parecían tan graves, pero que con el tiempo nos han apartado de ti. Señor, te pido que hoy abras nuestros ojos, que a través de tu Espíritu nos muestres la realidad de nuestra vida, Señor. Por favor, ayúdanos a ver lo que está mal y ayúdanos a corregirlo a tiempo, Señor. Que no actuemos como Jorán, Señor, de forma necia, y que ni aun sabiendo lo terrible de las consecuencias que se le venían, reaccionó, Señor. Por favor, bendice nuestra vida con santidad. Ayuda a las personas que nos escuchan por primera vez a entender tu palabra, a llevarla a su corazón y a cambiar completamente para ti. Amado Dios, esto te lo pedimos en el bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Que Dios los bendiga muchísimo. Si así el Señor lo permite, estaríamos mañana sábado a la misma hora en este mismo canal. Que Dios los guarde.